Espero que hayan sido bendecidos con esas alabanzas que le pedimos al Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros alabamos al Señor de corazón, Aleluya. aunque no Gloria a tenemos ti, errores Padre. en la ejecución, alabado sea el Señor, sería la música o el canto, el tono, lo que sea. Si nuestro corazón está en la forma y en la dirección correcta, el Señor se ha de glorificar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Sabemos que hay algunos hermanos que han salido y no están con nosotros en este día, pero enviamos nuestras bendiciones sobre ellos, igualmente al pastor. Está disfrutando allá en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Ya me dijeron que está disfrutando. Glorificado sea el nombre de Dios. Es bueno disfrutar de la hermandad de los hermanos y disfrutar de la bendición del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a hablar un tema que yo creo que a todos nosotros nos importa y nos interesa, y es el tema de la iglesia. Lo voy a hacer a base de estudio y para ver si podemos seguir creciendo en el Señor. Cosas que hacen crecer a una iglesia. Hay muchas cosas que hacen crecer a una iglesia, pero vamos a hablar de algunas porque para hablar de todas pues teníamos que tomar mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tenemos una foto de la iglesia, ¿verdad? De nosotros aquí en la ciudad de Lancaster. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia que Dios nos dio hace unos cuantos años atrás y que con mucha lucha, mucho ánimo, mucha fuerza, ¿verdad? Dios nos ha permitido estar hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguiremos hasta que Cristo venga, ¿verdad? Nos levante y nos lleve a su casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Vamos a ir a Mateo 28. Aquí está en la misma Biblia, en la misma proyección. Y hay un tema muy interesante. Y es cumpliendo con la gran comisión. Para que la iglesia pueda crecer, hay que seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor a las vidas. Y eso es lo que se hace en el templo, se hace a través de las redes, se hace a través de la visita, se hace a través de lo que Dios le ponga en la mano al creyente para hacer. Pero tenemos de parte del Señor la capacidad de nosotros poder predicar el Evangelio. Y hasta ahora Dios ha permitido que la iglesia vaya llevando y guiando, llevando el Evangelio a toda criatura. Hoy en día en todo el mundo alguien conoce del Señor. Cada país, aún aquellos que están cerrados totalmente al Evangelio, que no lo permiten, siempre hay vidas escondidas muchas veces, sufriendo muchas veces, pero que están sirviendo al Señor en esos lugares. Cuando Jesús ya ha terminado básicamente todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz, resucitar, estar con los discípulos, volverlos a reunir nuevamente y animarlos a seguir adelante, les da una encomienda y nosotros le llamamos la Gran Comisión. Gloria a Dios. El verso 16 en la Biblia nos dice que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea que ellos seguían las direcciones del Señor, del Maestro. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay personas que dudan de Jesús, dudan de la deidad, de la divinidad de Jesús. Sin embargo, los discípulos no tuvieron otra razón y otra forma o otra opción que adorar al Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Jesús se les acercó y les habló y les dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vean que yo en este estudio marqué unas palabras en rojo para que como que salpiquen, ¿verdad? Salgan un poquito más y las podamos entender mejor cuál sería el mensaje queremos traer en esta tarde. Alabado sea el Señor Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le ha dado a Jesús toda potestad. Sí, y se la dio toda potestad porque Jesús hizo toda la obra. Alabado sea el Señor. Él no hizo la mitad de la obra, Él no hizo un poquito de la obra, Él hizo toda la obra. Nos redimió, nos salvó, nos alcanzó la oportunidad de llegar al cielo, de tener vida eterna. Perdonó nuestros pecados. Amén. Nos limpió, nos amó, alabado sea el nombre. Él hizo toda la obra. Por lo tanto, tiene entonces la potestad de pedir y de exigir y de demandar de su pueblo que su pueblo siga haciendo la voluntad de Él y del Padre, alabado sea el Señor. Por lo tanto, le dice en el verso 19, vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y esto, si nos paramos aquí, tiene mucha enseñanza, pero básicamente nos manda a ir, a movernos, a ser activos, alabado sea el Señor, y a ser discípulos. Discípulos es enseñar, preparar, ¿verdad? Como cuando usted tiene una planta que la compra en la tienda o la compra en donde venden plantas y la trae a su casa y hay un papelito, usualmente una tarjetita que le meten ahí plástica y dice qué es lo que debe ser, dónde ponerla al sol, cuánto sol debe tomar, cuánta agua debe darle, etcétera, qué vitaminas o medicinas o cosas ponerle cuando se siente un poquito débil y cuidar esa planta. Eso sí significa posiblemente o bien parecido a la palabra discipular. Usted está haciendo crecer esa planta y un día esa planta va a dar flores o va a dar un fruto si es una planta de frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor nos manda por todas las naciones y la iglesia está establecida por todas las naciones. Va por todas las naciones. Van misioneros, van predicadores, van juntas, giras, ¿verdad? Hermanos y hermanas, jóvenes, niños, ancianos. Alabado sea el Señor. Se hace el movimiento de la iglesia, es constante y es por todo lugar. La iglesia desde el principio llevaba el mensaje de la palabra a los perdidos, alabado sea el Señor. Primero sobre los judíos, luego sobre los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos y por ahí seguimos. Ha llegado a todo lugar el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos la encomienda de seguir llevando el Evangelio de Cristo a todo lugar donde Dios nos lleve. Entendiendo que una vez que esas personas llegan a los pies del Señor, se bauticen y entreguen su vida al Señor, se decidan y se dediquen a servir al Señor. Y eso implica lo que es el bautismo. Nacer de nuevo, volver a enterrar, la vida pasada y resucitar nuevamente para servir a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Seríamos llenos del Espíritu Santo para hacerlo. El verso 20 nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Y el amén lo puso posiblemente el escritor, el traductor de la Biblia, o lo puso quizá Mateo. Pero el amén significa que todo lo que Jesús dijo hay que hacerlo. Entonces terminaremos todo el trabajo que Dios nos dio. Enseñándoles que mantengan, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice, yo estoy con ustedes. Jesús dice en otra ocasión, donde dos o más, o dos o tres estén en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Dios está con nosotros. Amén. Usted puede ser uno y estar con el Señor. Porque uno y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ya son cuatro, ¿verdad que sí? Usted puede ser dos y estar con el Señor, ya son cinco. Usted puede ser una familia de 7 y ahora son 10 porque está el Señor con usted. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no nos deja solos. Nunca nos ha abandonado. Nosotros sí abandonamos al Señor. Somos como la oveja que se va del carril, del redil. Alabado sea el Señor. Como el carro que sale del carril. Pero Dios dice que Él nunca nos abandonará. Luego ahí en Hechos capítulo 1 verso 8, antes de Jesús hacer la subida, ¿verdad? Allá a Jerusalén, al cielo, perdón. Y cuando Él le dice a los discípulos y le da una última, además de decirle esto en Mateo, vuelve y se lo repite en Hechos capítulo 1 verso 8 y les dice a ellos, recibiréis poder. O sea que a ellos no les concierne, no deben interesarle mucho cuáles son las cosas que se van a pasar y cuándo van a pasar los tiempos y las sazones que Dios tiene en su majestad. Eso corresponde a Dios. Pero Él dice, y ustedes preocúpense por recibir el poder de Dios. La unción del Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Somos testigos de Cristo porque el Espíritu de Cristo es el que está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo constantemente y buscar la presencia de Dios para que el Espíritu del Señor nos guíe y nos lleve y tengamos victoria en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que somos testigos y llevamos el mensaje del Señor. Dios nos manda a cumplir con la gran comisión, predicar la palabra y testificar las vidas. Muchos se preocupan por predicar, pero no testifican. El testimonio es muy difícil, es muy flojo, alabado sea el nombre del Señor.
Y esto hay que vivirlo y hay que hablarlo. Hay que vivirlo y hay que predicarlo. Conocemos muchas personas que no hablan mucho y no dicen muchas palabras, pero con sus testimonios, con la forma en que viven su cristiandad, su fe, hermanos, dan un gran testimonio. Alabado sea el Señor. Y el testimonio pesa, dice, más que las palabras. Bendito sea el Señor. Segundo, vivir en el amor de Dios y trabajar en unidad. Eso es algo que es para la iglesia, ya en un sentido más, ¿verdad?, más concreto. Alabado sea el Señor. La iglesia, para que pueda vencer y pueda llegar gloriosa al cielo, tiene que vivir en amor y trabajar en unidad. El amor es el que nos reúne, decía el aguinaldo que cantábamos en la iglesia carismática muchos tiempos, y hace muchos años atrás escribió: el amor es quien nos reúne. Canta tú conmigo que el Señor es bueno. Alabado sea el Señor. Vivir en amor es bueno, es necesario para la iglesia. Porque la iglesia se tiene que nutrir de amor. ¿Qué dice la Biblia en el primer libro de Juan? Que Dios es amor. Y el que ama ha conocido a Dios. Y el que no le ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. La iglesia tiene que vivir en el amor de Dios. ¿Y qué significa el amor de Dios? Significa amar a Dios sobre todas las cosas y luego amarse a uno mismo y amar a todos los demás como a uno mismo. Especialmente a los hermanos de la casa, dice el Señor, la familia de la fe. El apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? De amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Inclusive en el capítulo 13 de 1 de Corintios, Pablo escribe un capítulo completo dedicado al amor. Juan habla del amor en sus cartas, alabado sea el Señor, especialmente en la primera carta. El apóstol Pedro habla del amor de Jesús en su carta. Todos los discípulos hablan del amor del Señor. La Biblia completa nos habla del amor del Señor. Vivir en amor significa saber amar, significa poder amar, significa actuar en amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 4 verso 32 que en aquel tiempo, cuando la iglesia empezó a crecer, siendo perseguida por un grupo grande de judíos, etcétera, etcétera, siendo perseguida por el gobierno romano y siendo criticada posiblemente por los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos. Sintiendo toda esa presión, todavía la iglesia se unía y adoraba al Señor porque le amaba y se amaban unos a los otros, tanto que ponían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Verso 32 luego nos dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esas son expresiones que nos hablan de una unidad tremenda. Un corazón es cuando el esposo y la esposa se aman de una forma que no hay quien quebrante ese matrimonio, ¿verdad? Ese amor. Cuando un padre o una madre ama a un hijo o una hija y no hay nada que pueda quebrantar ese amor, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eran de un solo corazón, una sola alma. El alma tiene que ver con los pensamientos, con las acciones, ¿verdad?, con la forma en que nosotros vivimos, nos comportamos. Bendito sea el Señor. Eran de una sola alma. Todos pensaban casi igual. Yo imagino que no era igual exactamente el 100%, pero era casi igual. Y cuando había diferencias, ellos sabían bregar con ellas, ¿verdad que sí? Cuando había diferencias, me imagino que algunos quizás querían salir corriendo, pero otros decían: no, vamos a arreglar esto aquí, en amor, ¿verdad?, en amistad. Alabado sea el Señor Jesús. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y estoy hablando de una iglesia casi perfecta, hermanos, comparado al tiempo de hoy. Esa era una iglesia casi perfecta. No eran perfectos, pero eran bastante más perfectos que la iglesia posiblemente de este tiempo. Bendito sea el Señor Jesús. Y sino que tenían todas las cosas en común, como dice el verso. Y como estas cosas estaban ahí caminando y manifestándose, mire lo que sucedía. Mire la obra de Dios entonces, cómo se podía mover el Señor en su vida. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Dios era el que les daba el poder y la gracia para alcanzar, para vencer, para progresar. Alabado sea el Señor Jesús. Dice el verso 34, así que no había entre ellos ninguna necesidad, ningún necesitado, porque todos los que poseían las heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hermano, eso era fuerte
Para nosotros entenderlo de esta forma es que nosotros tendríamos que vender nuestras casas, vender nuestros carros, empezar a andar a pie, alabado sea el Señor, y entregar todo eso en las manos de la obra del Señor. Eso hoy no se hace. Eso no se hace. Quizá algunos dicen que quizá ya no es necesario, pero lo que es necesario no es dar las cosas que tenemos. Lo más necesario aquí es amarnos como debemos, alabado sea el Señor. Porque usted puede dar todo lo que tiene, pero si lo da sin amor, o lo da por compromiso, o lo da por simplemente para que lo vean, está mal. Es el corazón que usted pone, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo está su corazón? Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Por lo tanto, se cumple lo que dice el verso 33. Con gran poder daban testimonio. Ese era el poder del Señor en medio de ellos. Que Dios glorificaba su palabra y glorificaba su mensaje y la iglesia iba creciendo. Y usted sabe que dice la Biblia que ellos crecían y crecían y la iglesia se añadía cada día los que iban a ser salvos. 5,000 con una predicación, 3,000 con otra predicación. Hermano, eso era algo que ahora hoy mismo no se ve y no se oye. Tercero, cuarto, recibiendo la unidad del Espíritu. ¿Lo ven qué? El tercero, la unidad del Espíritu Santo. Para que la iglesia pueda seguir creciendo, pueda crecer, tiene que estar no solamente predicando la palabra, testificando, no solamente en el amor del Señor, ¿verdad? Y haciendo la obra del Señor dentro de la misma iglesia, compartiendo unos con otros, como dice la Biblia, sino estar unidos en el Espíritu Santo. La unidad que pone el Espíritu Santo. Me toma un poquito de agua, por favor. Gloria al Señor. La unidad del Espíritu Santo. Ese es un título, ¿verdad? Pero fíjese que habla de unidad. Es interesante. El Espíritu Santo es el único que puede unir. El Espíritu Santo es el único que puede traer unidad. Es como la medicina que cuando, por ejemplo, usted se da un golpe fuerte, se rompe un hueso, ¿verdad? Y ese hueso está dividido, está separado uno del otro. Lo único que puede lograr, ¿verdad?, juntar esos huesos es la intervención, ¿verdad?, de un médico o alguien que sepa trabajar en eso y que pueda nuevamente unir ese hueso. Ponerle lo que sea, el yeso que necesita, ponerle las vendas, amarrarlo, los tornillos que ahora ponen, todas estas cosas para que el hueso nuevamente pueda funcionar. Si usted trabaja en metales o en madera, cuando se rompe una tabla o se rompe algo, hay que poner algo, hay que juntarlo nuevamente. Una soldadura se rompe, hay que volver a soldar. Si un tubo se parte, hay que traer uno nuevo y volverlo a conectar. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia, la única que la mantiene, el único que lo puede mantener a la iglesia unida en ese amor, en esa presencia de Dios, en ese testimonio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que une la divinidad con la humanidad de nosotros. A Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pablo en el capítulo 4 de Efesios, que es un capítulo que habla también de la iglesia, muy, muy poderoso, muy bueno para estudiar. Dice: yo pues preso en el Señor. Fíjese, Pablo estaba ¿cómo? Preso. Pero no estaba preso en la prisión solamente, estaba preso para la gloria del Señor, preso por el Señor, podemos decir también. Les ruego, os ruego que andéis, que andemos. Estos son verbos de acción. Él está preso, ahora va y pide que nosotros andemos como es digno del llamado, la vocación con que fuimos llamados. Propósito con el cual nosotros fuimos llamados, nosotros debemos andar en él. Si usted busca un trabajo y le dan el trabajo y en el trabajo tiene que trabajar la máquina número 1 y usted no trabaja la máquina número 1, usted está despedido, ¿verdad? Lo sacan del trabajo, le dicen: no, te pusimos a trabajar esa máquina y no la quieres trabajar. No, tenemos que cumplir el llamado del Señor. Andar en la vocación, el llamado que fuimos llamados. Y fíjense en qué forma nosotros podemos hacerlo y cómo debe ser nuestra actitud, con toda humildad. La humildad que da el Espíritu Santo. Con toda mansedumbre, tranquilo, con mansedumbre, manso. Alabado sea el Señor. Soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor.
es soportándonos constantemente. La palabra soportar para nuestro, en términos de latinos o de puertorriqueños, en este caso sería: yo te soporto porque no tengo como otra alternativa. Hay que soportar a esos muchachos, hay que soportar a ese jefe. ¿Verdad? Estamos pasándola difícil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo, exacto. Ahora, en inglés, support tiene otro significado, soportar. Support significa aguantar algo. Aguantar algo. Yo estoy aguantando ¿verdad? Usted está dándole support a una persona, está fortaleciendo a esa persona, está ayudando a esa persona. Cuando pasa por pruebas, cuando pasa por situaciones, ¿verdad? Darle support, darle ayuda, darle ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese ánimo se lo da con amor, con un deseo de mejorar la situación de esa persona, ¿verdad que sí? Él le da support, le da consejería, le ayuda. Si es support, cuando los padres abandonan o por una razón hay un divorcio y el padre tiene que irse o la madre tiene que irse y quedan niños pequeños, tiene que darle lo que le llaman aquí el support. Mandar dinero para que ese niño pueda seguir comiendo, estudiando, comprando la ropa, etcétera, etcétera. Y es ayudar para que eso continúe y para que la persona pueda seguir, el grupo o la persona pueda continuar adelante. Gloria a Jesús. Verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es que el Espíritu trae unidad porque es amor. El Espíritu de Dios es el Espíritu que ama y es el Espíritu que trae unidad. Y en el vínculo de la paz. Vínculo de la paz. Es como el gancho, algo que conecta, algo que mantiene, alabado sea el Señor, la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro llamado, de esta vocación. Un cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo espiritual de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. Jesús es el Señor. Una fe, la fe en el Evangelio de Cristo. Un bautismo porque hemos sido renacidos de nuevo a través de el bautismo espiritual. Dios nos ha rescatado porque ha perdonado nuestros pecados a través de Jesús y ahora somos nuevas criaturas. Y un bautismo físico porque nos tiramos en el charco, en la piscina, donde fuera, y dimos testimonio de ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y luego hace la conexión con Dios, con el Padre. Bendito Jesús. Menciona al Espíritu Santo, menciona al Señor, el Hijo, y aquí menciona el Padre. Verso 6. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren qué interesante. El Padre de todos los creyentes. El Padre que es sobre todos, que es el jefe de nosotros, es el Rey de nosotros. Un cristiano tiene que someterse a su Padre Celestial y tiene que someterse al mandato y al reinado del Padre Celestial. Y un Padre que es por todos, un Dios que es por todos. Es por todos. Él no nos quiere hacer daño a nosotros. Él no nos quiere poner en guerra a nosotros. Él no nos quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, luchando y batallando contra el mundo, contra la corriente y ahí todo estresado y todo. Él quiere que nosotros seamos victoriosos en todas las obras. Es sobre todo, es por todo. Él es por mí. Cuando yo no puedo, Él está ahí por mí. Y yo tengo que entender que yo no puedo hacer las cosas, que Él las tiene que hacer por mí. Me someto a Él para que Él haga la obra en mí, la hace a través del Espíritu Santo. Y luego es en todos. Es en todos. Si el Señor es en todos, entonces los que son parte de ese todo, de ese cuerpo, deben caminar como camina, como el Señor quiere, ¿verdad que sí? Porque entonces si el Señor es de todos nosotros, aquí somos una cantidad de personas, somos 10, 12, 15, 20, 100. Y si el Señor es en todos esos 100, es en todos esos 10, 5, y todos debemos caminar juntos en el Señor. Amén. Tenemos que mantener la unidad a pesar de todo. Es importante mantener la unidad del Espíritu porque es lo que le da, es como la gasolina que le da fuerza al carro, le da alimento al carro para que pueda moverse. El cuerpo de Cristo necesita la unidad del Espíritu. Otro punto interesante, el número 4, es que la iglesia está llamada para resistir las divisiones. Una de las cosas más preeminentes, más importantes para Satanás, del ministerio de Satanás, que es destruir, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, destruir la obra del Señor, es dividir la iglesia. Es romper
Yo estaba leyendo hace unos días atrás sobre cuando dice el Señor Jesucristo que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso es una forma en que Satanás quiere destruir la iglesia. El enfoque no es solamente el pastor o el líder de alguna iglesia, un movimiento, un ministerio. El enfoque es todo. Si Dios me ataca a mí como pastor, ataca a la iglesia. Si Dios ataca al pastor Álvaro como pastor o como persona, como creyente, ataca a la iglesia. Si Dios te ataca a ti como pastor en tu casa, y un miércoles hablamos sobre eso, que el padre y la madre son los pastores del hogar, ¿verdad que sí? Y Dios, si el enemigo ataca a ese pastor, el padre por ejemplo, y el padre pierde la comunión, la relación con Dios, ¿qué va a hacer con sus hijos? ¿Qué testimonio le va a poder dar? Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en Él y que estemos apercibidos de los ataques del enemigo para que no nos dejemos caer y nos dejemos atacar y destruir. Por eso es que Santiago dice que nosotros nos sometamos a Dios primeramente, que resistamos al enemigo y Él huirá de nosotros. Tenemos que entender esas cosas que son bíblicas para que nosotros siempre las podamos poner en obra, alabado sea el Señor, vivir en ellas. Aquí dice el verso 10 de la 1 Corintios capítulo 1, comenzando el capítulo. Y es porque había una división que estaba metiéndose dentro de aquella iglesia. Y en todas las iglesias siempre trata el enemigo de meter división. Glorificado sea el Señor. Contiendas. Y él dice, os ruego, hermanos, les ruego. Fíjense que Pablo está bajando a ese nivel donde dice, por favor, les ruego. Pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira cómo lo hace. Pone el nombre del Señor ahí en juego, alabado sea el Señor, como testigo. Que hablen todos una misma cosa. No quiere decir que todos iban a hacer como los niños en la escuela, papá, mamá, no. Bueno, sería bueno, ¿verdad? Pero está hablando en ese mismo sentido, como cuando la maestra o el maestro le dice a los niños, vamos a estudiar, a aprender a decir estas palabras y empieza a repetirles las palabras para que ellos entre todos las repitan. Sino es que hablemos todos en un mismo sentido, en una misma visión, en una misma forma. Si por ejemplo la hermana Lourdes dijera, este papel está bonito, que todo el mundo diga, es correcto, está bonito. Pero no que salga Ceci por acá y dice, ya no lo veo tan bonito. Ya entendemos que está poniendo división, está viendo una cosa diferente. Pablo lo que dice es, hablen todos de la misma forma. Si hablan de amor, no traigan bulla en medio de la conversación. Que no haya entre ustedes divisiones. No haya divisiones entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos. ¿Cómo dice que debemos estar? Perfectamente unidos. ¿Cómo es que nosotros podemos estar perfectamente unidos? Primeramente, poniéndonos el candado en los labios, echándonos la lengua para adentro, no nos ahoguemos, ¿verdad? Y usarla para cosas buenas. Dice por ahí alguien que si no puedes hablar cosas buenas de las personas, no digas nada. Alabado sea el Señor. La iglesia tiene ese llamado más que el mundo. Tiene ese llamado más que todos los demás grupos que puedan haber afuera. Las compañías, las fábricas, las empresas, nada de eso, los negocios no. Y allí hay que hablar toda la misma cosa. Un negocio que unos corran para un sitio y otros corran para otro sitio no puede prevalecer, ¿verdad? Una nación que esté así, unos para acá y otros para allá, una pugna y una guerra como estamos viendo en los últimos días. Hermanos, se están destruyendo unos a otros, allá afuera y acá adentro también, ¿verdad que sí? Necesitamos estar en un mismo acorde, alabado sea el nombre del Señor, una misma unidad, alabado sea el Señor, un mismo pensamiento, permanecer perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando yo le pregunto a Ceci, ¿qué te parece eso? Que ella tenga la bondad de decir, me parece muy bien. ¿Verdad? Cuando le preguntemos a María, le preguntamos entonces, ¿qué te parece esta idea? Me parece muy bien, aunque puede poner su granito, ¿verdad? Porque se le puede añadir esto, o aunque quizás haciéndolo en este tiempo sería mejor. No quiere decir que va a decir, si me parece muy bien y ya sabe que no parece bien. ¿Ok? Sino que uno tiene que tener ese aspecto, vamos a trabajar con eso.
Cuando se unen los diferentes ingenieros, los diferentes gente para establecer y para desarrollar algo, todos se juntan, donde sea que están juntados, y ellos comienzan a evaluar el trabajo que se está haciendo y cómo ponerlo más larguito, más alto, más fino, qué brillo darle, qué color darle, y pueden hacer una máquina o lo que sea. Y ellos todos tienen sus posiciones y tienen sus formas para ellos decidir. Y entonces uno dice, ¿qué tal si lo subimos un poquito de más? Yo trabajé mucho tiempo en la mecánica, ¿verdad? Con gente, fábricas y cosas. Y así se hacía. Nosotros cuando íbamos a ayudar a trabajar en una maquinaria que se había dañado, que era nueva, que había que instalarla, nosotros allá en la Weaver, la Tyson, y trabajábamos, todo el mundo tenía algo que decir. El jefe ponía una idea, yo ponía otra, el otro ponía otra idea, y cada uno decía, no, vamos a ponerle este tornillo, no este, porque este puede que se suelte o lo que sea. Vamos a ponerle este tipo de cosas. Y ahí todo el mundo trabajaba. ¿Para qué? Para que aquella máquina funcionara bien, alabado sea el Señor. Y la iglesia es lo mismo, hermanos. Todos tenemos que producir algo positivo para que la iglesia siga funcionando bien. Un mismo parecer. Verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros. O sea que había gente que daba noticias. Había una prensa, ¿verdad? Había periodistas que estaban sacando información, pero se le estaba llevando a la persona correcta. ¿Okay? No eran chismosos, hermanos. Dentro de toda esa problemática había unas personas que eran los hijos de Cleofas, las personas de Cloé, perdón. Y estas personas eran las que le daban información al pastor, a Pablo, al misionero o al, ¿cómo se llama? Apóstol Pablo, que venía a supervisar esa iglesia. Amén. Puede haber sido Pedro en otras ocasiones, era Santiago en otras ocasiones. Ellos eran supervisores y hoy en día se conoce todo esto. Y entonces, en esa disensión que podía levantarse, que estaba levantando en esa iglesia, había alguien que se preocupaba por resolverla. Ese es el problema también a veces, que cuando hay disensión, muchas veces nos preocupamos para que la disensión pueda seguir, o para que la disensión pueda ganar un grupo o una persona en esa disensión, ganar ¿cómo se llama? La porfía. Pero no nos preocupamos tanto porque todo el mundo sea sanado y porque esa plaga sea quitada del medio de nosotros. Y muchos se prestan para seguir soplando y para seguir prendiendo más fuego, alabado sea el Señor. Sin embargo, estos hermanos de Cloé habían informado a Pablo, hay contiendas en esa iglesia. Por lo tanto, Pablo trae entonces el mensaje para restaurar, para sanar esa iglesia. La iglesia necesita eso. Si no, hermano, la iglesia no tendría pastores, no tendría ministros, no tendría nadie, que todo el mundo haga lo que pueda. ¿No? La iglesia tiene una dirección, la iglesia tiene una forma, la iglesia tiene gente que sabe más que nosotros, que entienden mejor que nosotros, que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a seguir adelante, que quizás no tienen las capacidades físicas o monetarias, lo que sea, pero que tienen sabiduría de parte del Señor. Y tienen unas responsabilidades de padre. ¿Verdad que sí? Nosotros en nuestra familia tenemos lo mismo. Los padres, los abuelos sienten una responsabilidad no solamente por sus hijos, sino los que son buenos, ¿verdad? Sino por también sus nietos, por los sobrinos, ¿verdad? Por las yernas, por los yernos. Así somos nosotros como padres, y es porque Dios nos creó así. La iglesia no es diferente. La iglesia, cada uno debe tener un lugar especial, alabado sea el Señor, para esa responsabilidad. Y la situación era que unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo. Apolo será otro predicador. Y otros decían, yo soy de Pedro, Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y como dicen algunos, el problema no era que unos decían que eran de uno y otros de otro, sino que ahí todo el mundo estaba medio cojo, y aún a los que decían que eran de Cristo tampoco eran tanto de Cristo, porque estaban en la contienda. Y a veces en las contiendas uno trata de ponerse más espiritual que los demás para ganar la contienda, eso es todo. Pero no, hermanos, aquí no es ponernos o presentarnos como más espirituales que los demás o más conocedores que los demás. Aquí es que la contienda tiene que ser eliminada. Y para eso tenemos que nosotros ser humildes, como decía la otra anterior. La humildad del espíritu, el amor en el espíritu,
Esa conciencia de que esto no es para que nosotros saquemos lo nuestro, sino para que la gloria sea para Dios. Y que todas las cosas perduren y se mantengan caminando en ese deseo, en esa posición. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo sigue y hace preguntas acá en el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados ustedes en nombre de Pablo? Ninguna de esas palabras, ¿verdad que sí? Cristo no está dividido. Pablo no fue el que fue crucificado por nosotros. ¿Por qué seguimos a Pablo? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo tampoco? Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo murió por nosotros. Él nos dio la salvación. El Espíritu Santo fue quien nos llenó. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir esa dirección siempre. Y usted sabe que va a suceder cuando usted y yo sigamos esa dirección. No vamos a fracasar, no vamos a fallarle a Dios. Vamos a tener victoria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Buscando primero a Dios. Número 5. Buscando primero a Dios. Colosenses 3:1 es otra palabra, otro capítulo muy interesante y muy poderoso que nos enseña el apóstol Pablo. Y es pasando casi lo mismo que pasaba en Colosas, en Corinto pasaba en Colosas. Había también divisiones, había también problemáticas, porque donde hay dos personas hay problemáticas. Es más, yo diría, donde hay una persona más, ya hay problemas, ¿verdad que sí? Usted se acuesta con sus problemas, se levanta con sus problemas. El problema del esposo es suyo, de la esposa es de él. Y los hijos son problemas de nosotros. Y nosotros damos problemas a nuestros hijos. Vamos al trabajo y nos encontramos con gente con problemas por todos lados. Siempre estamos rodeados de problemas. Porque todos tenemos problemas. Entonces la iglesia también tiene problemas. El único que no tiene problemas es Dios. Eso se la sabe todo. Eso ya venció sobre todo. Y nosotros podemos perseguir, ¿verdad?, ese camino para vencer también. Dice, pues ustedes han resucitado con Cristo. O sea, otras palabras dice, pero si ustedes son creyentes, ustedes han sido lavados en la sangre de Cristo, ustedes son resucitados. Si son resucitados por Cristo, podría haber dicho quizás, ¿por qué están con esa julepe? No con un julepe, ¿verdad? ¿Por qué todavía están con esa discordia? Miren, busquen las cosas de arriba. Busquen donde está la cosa buena, Dios. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, nuestra mente debe estar por allá, en Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Cuando tu mente está en Cristo, tú no te vas a enfocar en las problemáticas de acá, sino que vas a verlas perspectivamente, de una perspectiva buena, objetiva, y Dios te va a usar para tú resolver, ayudar a resolver a otros. Alabado sea el Señor. En otras palabras, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe lo que es poner la mira? Poner la mira es pararte y mirar. Observar. Qué bonito el león y la ovejita. Estoy observando. Yo no pasé así y miré, y vi un león y una ovejita, pero ya, pasé. Yo me fijé. Fíjate en el Señor. Fíjate en quién es Cristo. Fíjate en lo que Él ha hecho por ti. Fíjate en el plan que Él tiene por tu vida, para tu vida. Alabado sea el Señor. El que está sentado a la diestra del Padre. Sí, fija tu mirada en Él. Pon la mirada en Jesús. Y no tendrás tantos problemas. No tendrás tiempo de fijarte en la problemática. No tendrás tiempo de prestarle atención a las tonterías que dice la gente o que hace la gente. Tú le pasas por encima de eso y sigue, yo voy a Cristo y Cristo es mi Señor. No te dejes tú enfoscar, no te enfusques. No te dejes enfuscar con las cosas que pasan acá abajo, porque ninguna de ellas casi es buena. Muy pocas cosas buenas pasan acá abajo, ¿verdad que sí? Hay que buscar del cielo, buscar a Cristo donde está lo bueno, alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? El verso 3 dice, porque ustedes han muerto. Y la vida de ustedes está ahora escondida con Cristo en Dios. Escondida. Gracias, Señor. Escondida, metida dentro de la cueva, ahí estás escondido. No hay quien te encuentre. Estás escondido. ¿Cuántos de ustedes jugaban de esconder? ¿Cuántos de ustedes todavía juegan de esconder? Yo también juego de esconder ahora porque la nietecita de nosotros, la nena de Nina, cuando llega a casa se mete en todas las esquinas, detrás de los muebles y tiene 1 año y medio nada más y jugamos de esconder. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Aleluya. Entonces, escondernos en Jesús. Santo. Escondernos Gloria. en Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Alabado sea Amén. Dios. Gloria a Dios. Sexto, apoyándonos y haciéndonos el bien. Santo. Nosotros debemos hacernos, procuremos hacer el bien. Pablo lo dice, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrelleven los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nosotros nos llevemos bien. Que sobrellevemos las cargas. Que ayudemos al otro a crecer, a madurar, a mejorar. A veces nos dan ganas de darle un cocotazo, ¿sí? A veces nos dan ganas de decir, pues no, aquí no vuelvo más contigo, pero ese no es el llamado. El llamado a seguir adelante. Porque imagínense, hermano, que por cualquier situación uno eche para atrás. No estuviéramos casados. Porque en el momento en que nosotros nos portamos mal, nuestra doña nos hubiera dado una patada y nos hubiera sacado a la casa. O nos hubiera llamado a los guardias porque nos armamos. O cuando no hicimos lo que debimos hacer, nos hubieran botado del trabajo, tirado a la calle. Es que, hermanos, nosotros también tenemos que hacer igual con los demás. Seguir adelante, seguir peleando, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo con la obra del Señor. Gálatas 2:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer bien es importante, no podemos cansarnos de eso. Gloria a Dios. Porque si seguimos en eso, haciendo el bien, hermano, el bien vence sobre el mal, siempre, siempre, siempre. El bien siempre vencerá sobre el mal. Pues puede que pasen meses, años, pero el bien va a vencer sobre el mal. Bendito sea el Señor. Entonces, así que según tengamos oportunidad, y Pablo entiende aquí, y Dios entiende también nuestra humanidad, nuestra falta de ser perfectos y de ser completos en esto, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos va a dar la oportunidad para hacer todo eso. Y según nosotros tengamos el chance, la oportunidad, en vez de caminar de la otra forma y portarnos de la forma, ¿verdad?, de división y contienda y haciendo daño, vamos a hacer el bien, alabado sea el Señor, hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, aleluya. A veces nadie a nosotros nos busca, sino simplemente los demás hermanos. Nosotros a veces decimos, no tenemos muchas amistades ya. La mejor amistad son los hermanos de la iglesia. ¿Sí o no? Nos convertimos en familia, somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros incondicionalmente como Cristo nos amó, alabado sea el nombre del Señor. Obedeciendo en todo la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 dice, os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto no lo inventó una persona, lo trajo la palabra del Señor, lo trajo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Reconocer no quiere decir poner en una vitrina o poner allá en gloria y postrarse como algunos hacen, ¿verdad? Que se postran delante de líderes y delante de pastores o predicadores o evangelistas, lo que sea. No, reconocerlos, reconocer su lugar, reconocer su posición, reconocer su autoridad. Reconocer ese lugar donde Dios le ha puesto. Reconocer también su flaqueza. Reconocer sus necesidades. ¿Verdad que sí? Reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan. Ellos trabajan, ellos nos presiden, nos dirigen, nos amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. Gloria a Dios. Los estimemos. Una de las cosas que yo siempre les he dicho a ustedes, los que estuvieron aquí muchos años, y los que siempre que hemos hablado, que desde que yo me convertí en la iglesia católica, cuando éramos carismáticos, yo aprendí a estimar a aquellos líderes y a aquellas personas que me ayudaron a mí, que me han impulsado a través de todo este proceso. ¿Verdad que sí? Santo. Nosotros estimamos a esas personas porque en un tiempo dado Dios los usó y las usó para que fueran ese empujón, esos escalones primeros quizás. Y todavía muchos de ellos, ustedes los han conocido, algunos de ellos han venido aquí. Todavía algunos de ellos se siguen preocupando por nosotros. Santo, Se gloria. siguen animándonos a seguir adelante. Aleluya. Y esas personas son dignas de estimación. Aleluya. Dignas de estimación. Tenerlos en estima, en amor por causa de su obra, y que tengamos paz entre nosotros. También que amonestemos a los ociosos, verso 14.
que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En otras palabras, en vez de hacer el daño o meternos en esa situación que es negativa y que es mala, nosotros ser los que arreglemos, los que ayudemos, ¿verdad? Que amonestemos al que está haciendo nada, que alentemos al que está desanimado, que sostengamos al que está más débil, que seamos pacientes para con todos, que no paguemos mal por mal, sino que al que nos hace mal, nosotros lo hacemos bien. El bien siempre triunfa, alabado sea el Señor. Siempre, seguir siempre lo bueno para uno con los otros y para con todos, porque cuando tú lo haces con otro, lo estás haciendo para con todos. Si tú le fallas a mi hija, le haces un mal a mi hija, como mi hija es parte de mi familia, su hermano la va a defender. Yo la voy a defender. Su abuelo la va a defender. Su tío la va a defender. Su tía la va a defender. Su madre la va. ¿Verdad que sí? Porque somos familia. Si usted trabaja para una persona en esa familia, los demás van a estar alegres, contentos con usted porque usted está ayudando. ¿Cuántos ven, por ejemplo, un coach de deportes en la escuela que se preocupa por los hijos de uno y que los llama y los atiende, le dice, no te metas en la droga, vente a jugar? Usted se alegra, bueno, ese maestro, qué bueno, que está apoyando a mi hijo. Un vecino viene y le dice algo bueno a tu hijo, a tu hija. Igual en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros vemos que hay personas que necesitan, vamos a apoyarlos, porque apoyándolos a ellos, ayudándolos en esas áreas, estamos ayudando la iglesia completa y ahí nos ayudamos nosotros también. Es algo, hermano, que nosotros no podemos decir, yo voy a sacar esta piedra porque esta piedra me está haciendo daño. No, quizás esa piedra es una catapulta para que tú sigas levantándote. Porque en un río, si tú quieres cruzar sin mojarte, tienes que tirar piedra, ¿verdad? Y pararte sobre ella. Y a veces en la iglesia Dios nos pone piedra para que nos paremos sobre ella sin hacerle mucho peso, pero es para que crucemos al otro lado. Hay que amar. Ahora eso no significa que usted va a permitir todo tipo de vandalismo, de portavergüenza, etcétera, etcétera. Significa que usted va a ayudar a esas personas a seguir adelante. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Es importante eso. El gozo, la oración, comunión con Dios. Den gracias en todo. Ese agradecimiento constante de nosotros nos ayuda a tener una mente y un corazón más limpio, alabado sea el Señor. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes, con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no permitan que el espíritu se entristezcan ustedes. ¿Sabe que el pecado, todas esas rabietas, todas estas cosas apagan el espíritu en nosotros? Y después no tenemos el ánimo para servir, para seguir, para continuar. Santo, gloria a El Dios. enemigo busca cómo apagar, ¿verdad?, la obra del Señor en nosotros. No apague el espíritu, no menosprecie las profecías. Alabado sea el nombre del Señor. Sepa que la profecía está escrita y que hay que atenderla. Estamos viviendo en los últimos días. Necesitamos cuidar nuestro testimonio. Necesitamos seguir haciendo la obra del Señor. Y estamos esperando en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que un día lo va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Examinen todo. Escuchen. Si alguien te dice una barbaridad, escúchala. Si alguien te dice una mentira, escúchala. Si alguien te viene con un cuento, escúchalo. Pero analízalo. Alabado sea el Señor. Tenga lo bueno, porque Dios tiene para ti que es bueno, que te va a ayudar, que te va a amonestar, que te va a servir. Aunque sea un regaño, pero si es bueno, reténlo. Algunos se van de las iglesias porque me hicieron daño, me hablaron mal, me hablaron fuerte. Eso era para tu bien y tú lo tomaste como un mal. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser sabios en todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Examínalo todo, retengan lo bueno. Absteneos, o sea, líbrate, aparte de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo y vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y nos ha llamado y el cual lo hará, nos permitirá, nos mantendrá firmes y adelante, alabado sea el Señor. El mismo Dios de paz, Dios, Espíritu Santo, Jesús, la palabra, todo lo que Dios, completa a Dios en ese sentido, les santifique, les aparte de esa mundanalidad, les aparte de ese mundo, de esa forma de pensar, por completo,
Y todo vuestro ser, o sea, lo físico nosotros, completo, compone el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado. Usted y yo tenemos que ser guardados para la vida eterna. Tenemos que ser guardados para el tiempo donde Jesús vendrá a llevar a una iglesia que no tiene manchas ni arrugas. Y la iglesia no es una casa así como está, un edificio. Se va a llevar gente que no tiene manchas y arrugas. Alabado sea el Señor. Él lo hará. Él es fiel. Él lo hará. Así que con estas 8, ¿cuántos fueron? 8, 10, ¿verdad? Recomendaciones que Dios nos da. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir empujando la carreta. Vamos a seguir salvando vidas para el Señor. No porque nosotros las vamos a salvar, pero podemos permitir y ayudar para que el Señor las salve. Alabado sea el Señor. Hay formas de hacer crecer la iglesia, o la forma principal comienza en nosotros. Cómo yo me comporto dentro de ella, cómo yo me comporto delante del rey de la iglesia, cómo yo me comporto con los hermanos, cómo yo me comporto en el trabajo del ministerio, cómo yo me comporto en referencia al amor de Dios, cómo yo me comporto en referencia a la palabra de Dios, lo que me dice que debo hacer, lo que debo no hacer. Y ahí donde entonces yo doy el testimonio. Vivimos todos juntos. Y si cada uno se esfuerza por sí mismo, no por los demás, porque a veces queremos salvar el mundo y cambiar y convertir a todo el mundo, pero nosotros estamos abandonándonos a nosotros mismos. Procura presentarte a Dios, dice la palabra, aprobado. Procura. Algo que a mí me pertenece hacerlo. Yo puedo preocuparme por mi esposa, porque ella, ¿verdad? Yo me preocupaba mucho para que ella viniera a la iglesia, para que ella volviera a retomar, ¿verdad?, lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero yo tenía que preocuparme por mí también. Usted tiene que preocuparse por el perdido, usted tiene que preocuparse por la familia, pero también preocuparse por su vida espiritual. Aleluya. Entonces, si tomamos esas lecciones que nos da la palabra del Señor y muchas más, podemos entonces hacer que nuestra vida crezca y que la iglesia del Señor crezca, que las iglesias y los ministerios crezcan, alabado sea el Señor. Que la iglesia en este día ha sido atacada de muchas formas, ¿verdad? Atacada por todo lo que sucede, especialmente en los últimos 3 años por la pandemia. Ha sido bien atacada. No atacada por la pandemia, sino que la iglesia básicamente ha permitido, y estoy hablando de los creyentes, ha permitido que la pandemia o las cosas que dice el gobierno y todas estas restricciones y todas estas cosas nos apaguen la fe. Y nos apaguen el anhelo de seguir adelante. No, hermano. Si la pandemia hay que atenderla. Hay un flu, hay una pandemia, hay un virus que está haciendo daño, causando enfermedad, matando gente. Ya casi no, gloria al Señor. Ya eso está bastante, ¿verdad? Contenido, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando venga otra batalla para la iglesia, ¿vamos también a echar para atrás? No, hermano, no podemos echar para atrás. Tenemos que seguir hacia adelante, sirviendo al Señor, manteniéndonos, creciendo en la obra del Señor y ayudando a otros a crecer. Así que Dios me los bendiga, los guarde. Bendigo en el nombre del Señor. Ya sería el miércoles, estaré con ustedes otro momento más, pero ya para la semana que viene arrancamos nuevamente. Dios los guarde, sigan adelante, sigan creciendo, hermanos. Sigan creciendo, se puede, pero hay que hacer el trabajo que hay que hacer. Y la mayor cantidad de trabajo es lo que acabamos de leer en este día. Alabado sea el nombre del Señor. Velando por nuestras vidas y velando por nosotros, cuidándonos unos a otros y amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, a pesar de que a veces sentimos no hacerlo. De ir por encima de cualquier sentimiento personal, ir por encima de cualquier idea que se te ha metido aquí por la razón que sea o por quien sea. Y seguir adelante, porque este trabajo no es tuyo y mío solo, es del Señor con nosotros. Dios no nos puso aquí para volver atrás, sino que nos puso para retomar la tierra que Él nos entregó. Y aquí hay Lancaster, hay muchas vidas que necesitan de Dios. Y da un buen testimonio de parte de los creyentes. Dios nos los bendiga, nos guarde.